quiero exponer mi tema, donde he elegido el acoso laboral, tutela y prueba de la elección de los derechos fundamentales. Es un artículo de la Universidad de Talca. Los autores son los profesores Eduardo Caamaño Rojo, José Luis Ugarte Cataldo. Comenzaré por una introducción. El 8 de agosto del 2012, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Ley número 20.607, se puso término a un largo y lento debate legislativo sobre la necesidad de tipificar y sancionar los actos de acoso laboral. Este artículo desea poner de manifiesto la procedencia y vigencia indubitada del procedimiento de tutela de derechos fundamentales como una alternativa eficiente de resguardo de las víctimas del acoso laboral vertical, esto es, de aquel en que el empleador o sus representantes directos son responsables, y en particular valorizar el rol de la prueba indiciaria reconocida por el artículo 493 del Código del Trabajo para el establecimiento de los hechos y comportamientos configurativos del acoso laboral durante la vigencia de la relación laboral. Luego tenemos el acoso laboral o mobbing y su tipificación en el Código del Trabajo. A partir de los estudios de Lehmann se empieza a tomar conciencia acerca de la necesidad de adoptar medidas para enfrentar estos casos de hostigamiento en los lugares de trabajo, puesto que el mobbing afecta directamente la dignidad y múltiples derechos fundamentales de las personas acosadas. Se comienza a producir así una interesante interrelación entre la psicología y el derecho del trabajo, pues es la primera disciplina la que comienza a analizar la configuración, las causas y los efectos del acoso moral en las víctimas, mientras que la segunda será la que en la gran mayoría de los países asumirá la tarea de establecer mecanismos de resguardo y sanción, ya sea sobre la base del sistema general de protección de los derechos laborales o bien mediante reformas legales que se hacen cargo de las particularidades del mobbing. Será el psicólogo sueco Lehmann quien aplique el término mobbing a la psicología laboral, definiéndolo como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. A partir de esta definición, Lehmann ilustra el fenómeno señalando que el mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil, desprovista de ética, que es administrada de manera sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien a consecuencia de esto es lanzado a una situación de abandono e indefensión que induce a que continúe el comportamiento de acoso. Luego tenemos el concepto legal de acoso laboral. En la actualidad, el nuevo texto del artículo segundo, inciso 2 del Código del Trabajo, en su frase tercera establece que, asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro o otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace
o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso laboral es incompatible con el respeto a la dignidad humana, asumiéndose así una visión coherente con el rechazo de otras conductas que lesionan derechos fundamentales, como es el caso del acoso sexual. Con todo, no se puede perder de vista que el acoso laboral no solo afecta a la dignidad, sino que puede lesionar a una pluralidad de derechos fundamentales de la víctima. De allí su reproche jurídico y su sanción. Luego tenemos la protección de la víctima de acoso laboral a través del procedimiento de tutela, un tema que resulta sensible luego de la reforma experimentada por el Código del Derecho del Trabajo en esta materia. Tiene que ver con el rol que en la actualidad tiene el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para el resguardo de las víctimas de acoso laboral. Esto es así, dado que el texto de la ley número 20.607 omite toda referencia al procedimiento de tutela, limitándose a modificar los artículos 160, número 1 y 171 del Código del Trabajo. Para dar una respuesta a esta interrogante desde una perspectiva que sea coherente con el actual sistema de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales en Chile, cabe tener consideración que antes de la tipificación del acoso laboral, los tribunales habían conocido y sancionado estos comportamientos sobre la base de las normas generales del Código de Derecho del Trabajo. En efecto, si bien la normativa contenida en el Código del Derecho del Trabajo no aludía hasta el año 2012 a la figura del acoso laboral, contiene disposiciones que servían indudablemente para sostener la antijuridicidad del móvil. En este sentido, la norma más general es la contenida en el artículo 2, inciso 1 del Código del Trabajo, conforme a la cual las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Además, refuerza la idea del debido respeto a la dignidad de los trabajadores, la disposición contenida en el artículo 153, inciso 2 del Código del Trabajo en materia de reglamento interno, según la cual especialmente se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Este precepto tiene una especial significación, pues impone un amplio deber al empleador para asumir una actitud positiva de manera tal que el desarrollo cotidiano de las relaciones laborales en la empresa tenga lugar en un clima de respeto. Luego tenemos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, la prueba indiciaria. Desde la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral en el país, el año 2008, se hizo posible poner fin a las deficiencias de nuestro sistema jurídico para el resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito de la empresa, pasando esto a ser tomados en serio. En efecto, el procedimiento denominado de tutela laboral, regulado entre los artículos 485 al 495 del Código del Trabajo, ha posibilitado la real eficacia de los derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores, dentro de los cuales se encuentran varios de los derechos involucrados en el acoso laboral: integridad física y psíquica, privacidad, honra y no discriminación en el trabajo. Se trata de una acción procesal que permite ejercer los citados derechos fundamentales frente a eventuales lesiones por conductas empresariales que se produzcan durante o al término de la relación laboral. Luego tenemos los elementos del acoso laboral. La presencia de un sujeto agresor es imprescindible para acreditar la precedencia de un acoso vertical, horizontal o mixto, y en este sentido el trabajador será quien deba demostrar que la conducta proviene de su empleador o de otros trabajadores, o bien
que ambos agentes han concurrido mediante acciones u omisiones a propiciar el mobbing y la consecuente lesión de derechos fundamentales. De esta forma, para que determinados casos se consideren configurativos de acoso laboral, lo que deberá demostrarse en el juicio es la efectiva vulneración de estos derechos sin que necesariamente la víctima haya acreditado un daño físico o psicológico como consecuencia de la conducta hostil. Luego tenemos la prueba indiciaria en el acoso laboral. Una importante manifestación de esta inquietud del legislador se plasmó en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, particularmente en el artículo 493 del Código del Trabajo, que señala: cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, tal como se desprende de la disposición transcrita el derecho del trabajo. En ningún caso optó por eximir al sujeto activo de una acción de tutela de la carga de proporcionar antecedentes al proceso orientados a acreditar su pretensión. Tampoco, como se ha pretendido, alteró la carga de la prueba, trasladándola directamente al denunciado e imponiéndole la acreditación de hechos negativos, como sería la no concurrencia de una situación de acoso laboral. Más bien, esta norma se acerca a una modificación en la carga material de la prueba, es decir, la distribución del costo del hecho que ha quedado inciertamente determinado por los medios de fijación o de prueba que han operado en la etapa probatoria del procedimiento de tutela. Tradicionalmente sobre el demandante recae una pesada sanción si no logra acreditar sus aseveraciones y mantiene dudas sobre su efectiva ocurrencia. En tal sentido, corre el riesgo de sucumbir en el proceso, pues la falta de prueba le haría transgredir su obligación de apoyar la búsqueda de la verdad, a la cual se habría comprometido una vez que se somete al mismo. El llamado riesgo de la prueba se transforma en un mecanismo abrumador para un denunciante de acoso laboral, quien regularmente no contará con medios de prueba directos para acreditar su acción. El artículo 493 diluye esta exigencia y la traspasa a la parte denunciada, quien deberá demostrar la necesidad y proporcionalidad de las medidas reprochadas en el marco de la relación laboral. La carga de la prueba sigue recayendo sobre el trabajador que ha sido víctima de un acoso laboral. Sin embargo, deberá encaminarse a demostrar que existen indicios suficientes de una lesión de derechos fundamentales a través de conductas hostiles o agraviantes. A modo de conclusión, la incorporación de la figura del acoso laboral o mobbing en la legislación chilena constituye en algún sentido un avance importante en la protección de los derechos fundamentales del trabajador